Hola, hola. Aquí estamos con este nuevo video. Queremos darle las gracias por pasar a mi canal. Mi nombre es Jesús Chuy Perales y les damos la bienvenida en este día. Pues ahora vamos a estar viendo un poco acerca en el libro de Romanos. Y ya saben, si ustedes al ver los videos les gusta, pues denos ahí su like, suscríbase y active la campanita. Haga lo que YouTube les dice para que les lleguen las nuevas notificaciones. ¿De acuerdo? Pues sin más por el momento, vamos a entrar a un tema muy largo, pero vamos a ver algunas partes. Vamos a verlo por partes para ir aprovechando al máximo. Vamos a ver del capítulo 1 del libro de Romanos. Vamos a ver los versículos 21 al 23 y ver unas cosas muy importantes aquí. Les animo a que lo vean hasta el final y ahí hay una parte donde hay para comentarios y demás. Pues si a ustedes les gusta, escríbanos ahí algún comentario al respecto. Muy bien, dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ah, caray. Interesante. Esta es una parte que si nomás lo leemos así, pues pareciera como si no tiene sentido, o como que estamos hablando de algo totalmente fuera de lugar en muchas áreas. Pero si lo vemos en un contexto, como vamos a tratar de desarrollarlo, vamos a verlo en la responsabilidad del ser humano. Algunos dicen la culpabilidad del hombre. Suena un poquito más drástico el asunto. Y aquí, en estos versículos, son los versículos como concluyentes de una sección del capítulo 1. Porque en los versículos anteriores dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muy bien. Y luego el versículo que sigue: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces ahora sí ya estamos entrando más o menos en contexto. Aquí el tema a tratar es la excusa que decimos muy a menudo. ¿Existe Dios? ¿De veras existe Dios? ¿Para qué sirve? Ahora, ¿Dios cómo es? Es un Dios que hace, y comienzan las excusas. ¿Por qué? Yo no conozco a Dios, yo no sé nada de eso de Dios. Y comienzan todas estas excusas. Mire, en la creación, en las cosas creadas, está aquí el autor del libro Romanos, el apóstol Pablo, desarrollando una premisa muy práctica, muy reveladora. No se hagan desentendidos. Las cosas invisibles de Dios se pueden ver por las cosas visibles creadas, porque Dios se revela a todo el mundo por las cosas hechas, les está diciendo en pocas palabras. Y luego dice, entonces entra el versículo que leímos al principio, porque habiendo conocido a Dios, de esa manera Dios se reveló a toda la gente. Dice, habiendo conocido a Dios, dos cosas muy importantes: no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Y esta fue la gota que derramó el vaso en el ser humano para el principio de su degradación. Y como la mayoría de las degradaciones, como la mayoría de las adicciones, esta degradación es gradual hacia lo malo, o sea, empeorar las cosas. Es como toda una adicción comienza con una droga suave y luego el cuerpo va necesitando algo más
y algo más y algo más y termina en un verdadero caos. De la misma forma es la relación espiritual entre Dios y el ser humano. Si el ser humano dice no le glorificó a Dios, ¿a qué se refiere aquí el apóstol Pablo? Dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. No lo reconocieron como a Dios. No lo aceptaron como a Dios. Lo hicieron a un lado. No lo tomaron en cuenta en sus negociaciones, en sus arreglos, en su vida. Ni en lo poco, ni en lo mucho. En fin, ellos dijeron la expresión muy conocida: ¿para qué necesito a Dios? Esto es un asunto que yo puedo tratar. No necesito a Dios. Y esto fue lo que sucedió. Ni siquiera le dieron gracias. Dos cosas muy importantes. No reconocieron a Dios como el Dios creador de todo el mundo y todo lo que hay, toda la vida que hay. No lo reconocieron como su Señor. Se apartaron por completo de Él. Y miren lo que dice el versículo siguiente. No le dieron gracias. Y continúa la siguiente frase. Miren el contraste. Sino que se envanecieron. Mira qué conocido se oye esto, ¿verdad? Se envanecieron. ¿A qué se refiere aquí el texto? Se refiere a que hicieron a Dios a un lado y ellos mismos se situaron en un papel como si ellos fueran Dios. Miren lo que sigue, la línea que sigue. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es esta frase? Se envanecieron. No le reconocieron a Dios ni le dieron gracias. Por consecuencia, vino el envanecimiento y en sus razonamientos, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido, entró en oscuridad su corazón, haciéndose insensibles, haciéndose insensatos o faltos de sabiduría. Quiere decir insensatos, ¿verdad? Añade el versículo que sigue, 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Válgame Dios. Como quitaron a Dios de su lugar, ellos se envanecieron creyéndose inteligentes, y en sus razonamientos les cayó esta oscuridad y luego se inventaron un Dios. Esto se le llama idolatría. Si seguimos el texto, como vamos a ver algunos versículos más, a manera de conclusiones en esto, les voy a platicar lo que sigue. Número 1 comienza con idolatría, haciéndose una semejanza de Dios. Comenzaron a tener esa oscuridad en su corazón y en sus pensamientos. Terminaron entonces inventándose un Dios. Hay religiones, hay grupos religiosos que tienen tantos dioses como necesitan, por miles, por 10,000 o más. Como antiguamente estaban nuestros antepasados, que era el dios Sol, el dios Luna, las estrellas y todo eran dioses. Ignoraron a Dios y no le dieron gracias. Y vino entonces la consecuencia. Se envanecieron en sus necios razonamientos, su corazón se entenebreció, profesando ser sabios, se hicieron aún más necios y comenzó la idolatría. Después de la idolatría, siguió la inmoralidad. Esto es como causa lógica. Dice aquí el texto más adelante, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En videos pasados hablamos un poquito acerca de concupiscencia. Cuando esto sucede,
como ellos se apartaron de Dios, dice, Dios los entregó a eso. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Comenzó la inmoralidad a tomar lugar. Primero la idolatría, luego la inmoralidad, y la inmoralidad se fue al grado máximo. Noten esto, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿Cuál era la verdad de Dios? Dios hizo en su origen un hombre y una mujer. Entonces, esa es la verdad de Dios. Y comenzaron estos a ignorarla. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Comenzaron a adorarse, a adorar al ser humano, a las personas, a lo que ellos hacían. Comenzaron a adorar a las criaturas. Primero, comenzaron aborreciéndose a sí mismos. El que era hombre porque era hombre, el que era mujer porque era mujer, quería hacer alguna otra cosa, y entonces comenzaron a desviarse todo esto. Ahora notemos un paso más a la depravación. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hablando de Dios. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y enseguida los hombres, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se centraron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Noten cómo va la graduación, se va degradando. Comenzó con idolatría, se olvidaron de Dios, se pusieron a ellos como dioses, se comenzaron a adorar unos a otros, dándose el mérito como si ellos lo hubieran hecho, y comenzaron a degradarse. Una droga lleva a otra más fuerte, y luego a otra, y luego a otra. De la misma forma, la manera espiritual se va degradando. Los valores se van deteriorando, se van diluyendo, los valores morales que estaban ahí originalmente. Luego, note aquí, a manera de conclusión, vamos a cerrar esta parte que está muy interesante del origen de la degradación del hombre, porque algunos quieren culpar a Dios o quieren culpar a otras partes, a otros agentes, sean inventados o sean ficticios, de su desvío, de su degradación moral o su degradación espiritual. Es que Dios no me contestó y es por eso que yo me alejé de Dios y por eso ahora me hice un Dios yo y ahora esto va a ser mi Dios. Totalmente inexplicable, totalmente raro, pero hay casos muy raros en esta vida. Dice el versículo 28, como ellos aprobaron no tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como ellos quisieron hacer esto, Dios dijo, pues, si esto es lo que quieres hacer, adelante. Hace muchos años tenía yo un amigo que decía, con estos conceptos más o menos transgiversados en su mente, decía, no, pues yo le digo a Dios, mira Dios, si tú no me detienes, yo voy a depravarme, yo voy a pecar. Así es que Dios, estás obligado a detenerme. Y yo le dije, no es así la cosa. No es como Dios obra, de acuerdo a la palabra de Dios, no es así. Dios lo que va a hacer es, si tú quieres eso, Dios va a decir, pues estoy fuera de la jugada. Ahora es cuestión de la persona, es cuestión tuya. Tienes que disciplinarte, tienes que buscar tú a Dios.
Lo que pasa es, si tú no quieres que Dios intervenga en tus planes, pues bueno, eso es una decisión que has hecho. Entonces no te quejes por ella, hay que ser responsables al respecto. Dios los entregó a una mente reprobada y vamos a llegar entonces a la conclusión en esta parte. Miren la lista enorme, es una lista enorme de todas las consecuencias. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, maledicencias, murmuradores, detractores, abominadores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Es un listononón de cosas. ¿Cómo se va degradando? ¿Cuál fue la causa original? ¿Se recuerdan? No glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Dos cosas muy simples, muy importantes. No darle el lugar correspondiente a Dios. Corro el riesgo de ir en esta cuesta, en este tobogán de degeneración. Hoy día se habla mucho en psicología de que la generación actual ha perdido sus valores. ¿Cómo los ha perdido? Pues, ¿qué esperaban? Primero, sacaron a Dios de las escuelas, diciéndole a los estudiantes que les prohíben leer libros y que no deben de hablar de religión y que no deben... Y les quitaron todos estos conceptos. Después entraron a las familias y en las familias hicieron lo mismo, haciéndoles pensar que hablar de la Biblia o hablar de Dios es algo retrógrado. Y salió Dios de la sociedad. ¿Saben lo que sigue? Al no darle gracias a Dios y al no darle su lugar en una sociedad, lo que sigue es una generación perversa, asesina, depravada. Y terminamos, quien habiendo entendido el juicio de Dios, la gente no es cosa que no entendió. No es cosa que no vio la creación de Dios. No es cosa de eso. Es que no quiso a Dios en su vida. Es una decisión que él hizo o ella hicieron. Vamos a cerrar esto con una recomendación. Mire, Dios sigue ofreciendo. Si vamos un poquito adelante, solamente 2 hojas de este libro, y vamos a un versículo de la Biblia y nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es Romanos 3:23. Ya hablamos de la degeneración del ser humano. Nadie lo degeneró. Nadie lo hizo por presión o por otras cosas. Ella decidió no hacerlo. Quitar a Dios de su vida y no darle gracias a Dios, y comenzó la degeneración total del ser humano. Pero mire el 24, el capítulo 3, el versículo 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí está la ruta de escape. Si usted o algún amigo suyo quitó a Dios de su vida y no le dio gracias al verdadero Dios y creador del universo, no lo reconoció como tal, aquí está la solución. El veredicto es: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios, pero hay una solución. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gracia, en pocas palabras podríamos decir, regalo inmerecido. El amor grande de Dios está esperando para todo aquel que se ha olvidado de él antes que sea demasiado tarde. Por gracia, dice, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí está la solución a todo aquí está el final del tobogán de la degradación del ser humano. No podemos nosotros pararlo.
necesitamos alguien que lo pare, y ese que lo pare es Dios. Clamamos a Él y Él viene en nuestro auxilio. Clama a mí, dice otra parte de la Escritura, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Muy bien, vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a cerrar esto y recuerde, dele ahí su like si le gustó, suscríbase y active la campanita para que le lleguen las nuevas notificaciones y compártalo si esto le gustó. Compártalo, a lo mejor que también puede ser de ayuda a otros. Y si quiere hacer un comentario, pues adelante. Nosotros estaremos al pendiente y lo contestaremos a su debido tiempo. ¿De acuerdo? Pásala bien. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Bye.